Causacho Coca presenta 1 a.m. in Vienna, where world powers Contexto Internacional. Undocumented immigrants from deportation. Todo el panorama informativo en América Latina, Centroamérica, Norteamérica, Europa, África, Asia, Oriente y el mundo entero. Contexto Internacional. Programa de información y análisis de lo que pasa en el mundo. Contexto Internacional. Hola, muy buenos días a todo el país que nos sigue en esta edición especial de Contexto Internacional en la radio Causacho en Coca. Quien les habla es Oliver Vargas y esta semana vamos a estar hablando del tema de cómo se consigue justicia, sobre todo para las masacres que ha habido en este país, las masacres en Cata, la masacre de Sacaba y todos los demás violaciones masivas a los derechos humanos durante el gobierno de facto. Pero el tema de cómo se consigue justicia es un tema muy complicado, y para ayudarnos a entender y poner esto en un contexto más amplio, estamos con varios invitados internacionales, expertos de varios países, sobre el tema de derechos humanos, de cómo podemos conseguir justicia, qué es el contexto en que esto se viene. Y bueno, para acompañarnos como todos los sábados, estamos con nuestra compañera Catherine Ledebour. Bienvenida, Catherine, un tema muy importante el día de hoy. Gracias, Oliver. Muchos saludos a los oyentes de Radio Causacho en Coca. Sin duda, yo creo que es un tema pendiente de la justicia para asegurar la memoria y para que aprendamos de hechos tan sangrientos para que no se vuelvan a repetir. Muchas gracias, Catherine. Y creo que también estamos con Thomas Becker, abogado de Estados Unidos. Creo que estamos. Bienvenido, Thomas. Bueno, usted ya es conocido en este país por el aporte que has hecho en consiguiendo justicia, primero en el caso del Goni y las masacres que hubo el año 2003. ¿Cómo ves la situación? Me parece que dentro del pueblo boliviano existe mucha ansiedad para conseguir justicia una vez, pero el proceso es largo, no es de noche a la mañana. ¿Cómo ha sido tu experiencia en el caso del Goni y el juicio que hay allá en Estados Unidos? Hola, buen día, compañero. Bueno, es complicado. Aquí en Gringolandia hemos estado en un caso técnicamente hemos presentado nuestra demanda en 2007 y estamos aquí en 2011. El juicio de responsabilidades, trabajé en esto también en Bolivia, en la Corte Suprema con el canciller Rogelio Maita, y este comenzó en 2009 y terminó en 2011. Entonces la justicia lamentablemente, es muy lento generalmente. Es porque las personas tratan de escapar, tratan de evitar, y por eso, bueno, puede durar mucho tiempo, lamentablemente. Pero yo creo que lo que está pasando ahora es las víctimas han organizado mucho. Tiene un gobierno que por lo menos ha expresado interés en comenzar un juicio. Entonces, ojalá pueda avanzar más rápidamente, pero creo que todavía va a ser un proceso largo. ¿Y qué es la situación de organismos internacionales que están en este tema? Sabemos que hace unos meses había la presencia de expertos internacionales, han visitado la Cámara del Senado, hablando con el presidente del Senado y colectando testimonios de lo que ha pasado el año pasado. Pero ¿en qué se ha quedado eso? ¿Dónde están esos expertos y cuándo podemos esperar algún
resultado, algún informe? ¿Qué es la situación en ese tema? Bueno, dos cosas, compañero. Primero es que hay muchos organismos internacionales que han visto violaciones de derechos humanos el año pasado, en Sacaba, en Sancato, en varios sitios. Y quiero expresar esto porque todavía hay debate en Bolivia y en la comunidad internacional. ¿Qué pasó el año pasado? Bueno, todavía los miembros del gobierno y de la derecha dicen que la gente en Guayani disparaban entre ellos. No es una opinión que nosotros tenemos. Hemos hecho una investigación, yo con la Universidad de Harvard y la Red Universitaria de Derechos Humanos, pero también Amnistía, Human Rights Watch, la CEDH, las Naciones Unidas. Entonces, muchos grupos internacionales, muchas instituciones muy fuertes, muy importantes han visto violaciones de derechos humanos. Ahora, hay un grupo de expertos creado por la CEDH. No es parte de la CEDH, son expertos independientes que están haciendo una investigación más amplia, porque ya hemos hecho cosas, pero bueno, el año pasado, por ejemplo, hemos pedido información sobre las tropas, pero los ministros Murillo ni López, bueno, no iban a mandar nada a nosotros, han rechazado nuestra carta. Entonces, ahora están haciendo una investigación más amplia con este grupo de expertos que en teoría debe durar unos 6 meses. Tiene un mandato de 6 meses. Comenzó en noviembre, pero con COVID es posible que va a continuar un par de meses más, pero en teoría va a terminar en este invierno en Bolivia. Muchas gracias. Creo que estamos con nuestra compañera Catherine. Tiene una pregunta para el abogado Thomas Becker. Muchas gracias. Compañero Thomas, por favor, yo cuando hablo con las familias afectadas, cuando vemos que hay mucha gente que sigue con cargos, que sigue con sus posesiones confiscados, y hay una cierta ansiedad de parte del pueblo boliviano para que avance el caso. ¿Qué sugerencias como abogado internacional podría dar usted al Estado boliviano para que avance en esos temas, para realmente puedan lograr justicia para las familias, justicia para todas las bolivianas y bolivianos afectados en el golpe? Bueno, primero, como has dicho, hay muchas personas que han recibido cargos de sedición, de terrorismo, simplemente por existir, por caminar por un barrio, por ser indígenas. Entonces, tiene que dejar estos cargos primero. Pero también los responsables necesitan ser procesados. El gobierno no he leído este decreto de amnistía, por eso no puedo ofrecer un comentario porque no sé, no he leído todavía, pero ya ha pasado una amnistía, pero todavía tiene que procesar los responsables, los policías, los militares que han más o menos secuestrado a personas, porque no solamente que han sido, bueno, los policías han puesto en un cárcel, han atacado, han violado, han hecho cosas, han torturado. Entonces tenemos que comenzar procesos contra estas personas. El gobierno, bueno, tengo amigos y todavía no tienen su ropa, sus libros, varias cosas. El gobierno absolutamente tiene la responsabilidad de dar sus cosas a la gente. Pero yo creo que, bueno, tiene que dejar los cargos y tiene que procesar a las personas, los miembros de las fuerzas estatales que son responsables. Muchas gracias. Thomas, mi pregunta es, hay la sensación desde aquí, y como tú sabes, hemos hecho con tu equipo y mi equipo muchas investigaciones, ¿qué son los riesgos de esperar demasiado en una investigación de derechos humanos? ¿Qué riesgos existe postergar o retardar la justicia en estos casos? Con el paso del tiempo, ¿qué podemos perder en estos casos? En teoría todo. Es porque tiene que avanzar. El gobierno tiene una responsabilidad
investigar en este momento. El año pasado tenía que investigar. Lo que me preocupa es que, bueno, no han hecho una investigación amplia para recoger prueba. Katy, tú y yo estábamos, y miembros de tu equipo, estábamos en la reconstrucción de la escena del delito, del crimen, el año pasado, en febrero debe ser, tal vez enero, meses después, en Sacaba. Y no hay prueba. ¿Dónde está la sangre? ¿Dónde están las balas? Ha escapado. Entonces hay mucha prueba que ya ha perdido. En esta reconstrucción, las mismas tropas que, según las víctimas, mataron a la gente, estaban allá. Entonces no podían ofrecer su testimonio. Entonces el gobierno tiene una responsabilidad legal, comenzar una investigación amplia, una investigación seria. Ahorita. Si no lo hace, este gobierno también puede ser procesado, y los miembros del gobierno. No para los delitos, pero parte del mando de responsabilidades. El gobierno tiene una responsabilidad de investigar. Por eso, una persona, si no disparó, todavía la persona que está en cargo tiene la responsabilidad de investigar lo que pasó. Entonces, este gobierno tiene que avanzar con esto. Muchas gracias. Y bueno, Tomás, nos hablas desde Estados Unidos, pero me parece el tema de las masacres que hubo después del golpe de Estado en Bolivia no es solamente un tema interno. Creo que a nivel mundial, los pueblos del mundo han llorado por las víctimas de Sencata, de Sacaba y los demás perseguidos en Bolivia. ¿Cómo le ves la situación allá en Estados Unidos? Me parece que existe un cariño enorme para el pueblo boliviano que ha sufrido el año pasado. Sí, bueno, hay una mezcla, compañero. Es que hay muchos, bueno, no todos los gringos son imperialistas, y hay mucha gente que entiende lo que pasó, apoya a la gente, especialmente los movimientos sociales. Pero también los gringos, como siempre, el gobierno de Trump apoyó a Áñez, ¿no? Hay un bufete aquí, una institución que se llama CLS Strategies, que apoyó, bueno, con información, con desinformación, con Áñez, ¿no? Áñez pagó a unos gringos para compartir información en las redes sociales que no es correcta. Y este grupo fue castigado por Facebook por compartir información falsa. Entonces, hay algunas personas que todavía apoyan lo que pasó el año pasado. Algunos republicanos, algunos miembros del gobierno, algunos grupos sociales muy a la derecha, aliados con Sánchez Berzaín y otros, que apoyan lo que pasó. Entonces, es una mezcla, como en Bolivia, ¿no? Tenemos nuestros propios motoqueros aquí en Gringolandia, lamentablemente, que apoyan lo que pasó. Pero el pueblo, los movimientos sociales, claro, apoyan a la gente, el pueblo de Bolivia. Perfecto, muchísimas gracias, nuestro abogado Thomas Becker. Y para terminar, ¿cómo lo ves los próximos meses para el avance de esta situación? Y además, ya sabemos dónde está Arturo Murillo. Está en Estados Unidos, donde te encuentras. ¿Crees que hay alguna posibilidad de meter un juicio, procesar, conseguir aún una forma de justicia contra esta persona que tanto daño ha hecho al pueblo boliviano? Bueno, yo creo que un par de cosas. En estos meses el grupo de expertos está haciendo un trabajo muy fuerte, y cuando publiquen yo creo que van a ver exactamente lo que hemos visto en la red universitaria y la clínica de Harvard, la ONU, la CEDH, la Defensoría, todos. Yo creo que van a haber muchas violaciones de derechos humanos, y ojalá puedan servir para los procesos en Bolivia. Yo sé que las víctimas están hablando con el gobierno y tiene que avanzar ahorita, ojalá avanza. Pero en términos de los que han escapado, López, Murillo, bueno, hay posibilidades internacionales. Hay la Corte Penal Internacional, la Corte Interamericana, pero como Goni y Sánchez Berzaín, hay la posibilidad de un juicio aquí en Gringolandia, donde está supuestamente
murió y también López, dicen que López está aquí. Y ellos estaban en cargo de las tropas y los policías en estos días. Entonces, quiero enfatizar algo porque, por ejemplo, Sánchez Berzaín estaba en unos sitios en 2003, pero lo que pasó con él, y Goni también, no estaba en Sencata durante la masacre Goni, pero hay una responsabilidad legal para las personas que están en cargo. Entonces, Murillo y López pueden ser procesados aquí en los Estados Unidos si no regresan a Bolivia. Gracias, Tomás. Yo creo que es una de las tareas urgentes desde mi perspectiva, y yo creo que desde tu perspectiva, es que la Cancillería boliviana exija a Estados Unidos que identifican el flujo migratorio, cuándo ha entrado Murillo, y si es que está López, cuándo ha entrado López, dónde están, dónde radican. Eso debería ser una denuncia formal y público para exigir que Estados Unidos brinda esa información. Estoy muy agradecida por tu participación. Yo sé que Oli también, y ese papel importante de destacar la violencia, una cosa que ha sido clara con varias instituciones de la comunidad internacional, aunque muchos gobiernos que deberían ser solidarios y que expresan un compromiso con los derechos humanos en el momento del golpe no lo han hecho. Muy agradecidos, Tomás, y quiero aprovechar de presentar una colega nuestra, Camila Maya, del área internacional de CELS, Argentina, que también han hecho un trabajo arduo en la documentación y el denuncio del golpe, y estamos dándole la bienvenida aquí en Contexto Internacional. Bienvenida, Camila. Hola, Katy. Hola, Oli. Muchas gracias por la invitación. Camila, ¿qué nos puedes contar desde la amplia experiencia de CELS? Obviamente en la Argentina han hecho un trabajo de décadas. Desde la perspectiva de CELS y de la investigación que han hecho, yo sé que ustedes también han aportado en la investigación contra las graves violaciones y contra el mismo Radio Calzacuncoca. ¿Qué pasos hay que seguir? ¿Qué falta que haga la comunidad internacional, los organismos internacionales y el mismo Estado boliviano en este momento de aparente pausa en la búsqueda para la justicia? Claro, ahora estamos en un momento muy distinto, ¿no, Katy?, del que estábamos el año pasado, donde estábamos tratando de documentar violaciones que seguían sucediendo sobre la marcha, ¿no? Con ustedes, con Tomás y con distintos actores que estaban mirando lo que estaba pasando durante un gobierno de facto, no electo, ¿no? Y que estaba persiguiendo a sectores de la población y sectores políticos. Eso se interrumpió, ¿no? Y nos pone en un nuevo lugar como comunidad regional internacional de derechos humanos, y nos cambia un poco la perspectiva o el tipo de trabajo que se requiere hacer ahora, ¿no? Que ya es el de avance de las investigaciones, de lo sucedido. Es un contexto de alivio, ¿no? Un poco creo que la sensación de pausa tiene que ver con eso. Ya entra un gobierno que no está persiguiendo a la población. La sensación, me imagino, para ustedes que están en Bolivia, fue de alivio, ¿no? Estaban todos agotados, amedrentados, pero eso también pone algunos desafíos sobre la mesa, ¿no? Entonces, incluso la atención internacional y regional a Bolivia ha reducido, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Argentina, donde hubo mucha repercusión el golpe, ¿no? Y apoyo de distintos sectores de la sociedad al pueblo boliviano, a partir de las elecciones, donde ya deja de tratarse de una situación de un gobierno de facto, ¿no? Y las violaciones un poco dan una pausa, es mucho más difícil mantener esa atención para un proceso de memoria, verdad y justicia, que en el momento de la urgencia, donde las noticias nos llegan de nuevos casos, nueva persecución, humillaciones constantes, ¿no? Entonces, ahora nuestro desafío político es mantener la atención al tema,
discutir sobre la importancia de un proceso de memoria, verdad y justicia, ¿no? No descansarnos en esa situación de alivio, porque la historia es cíclica y la historia se repite. Creo que un poco la experiencia de Argentina, de justicia por las violaciones en la dictadura, muestra que esos son procesos largos, pero muy necesarios para consolidar las democracias, ¿no? Entonces el proceso acá de juicios fue un proceso de décadas con muchas idas y vueltas, avances y retrocesos, y fue una disputa permanente para que la sociedad apoyara y que la justicia funcionara para obtener justicia por todas las violaciones cometidas durante el periodo de la dictadura. Ese es el primer mensaje. Lo segundo es que es muy difícil, digamos, Tomás estaba hablando ahora de la responsabilidad internacional que tiene el Estado boliviano de investigar, ¿no? Más allá de que haya participado de los delitos o de cuál era el gobierno en su momento, el Estado boliviano como tal, y eso incluye al Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial, tiene una responsabilidad internacional de investigar violaciones graves a los derechos humanos. Pero en la práctica sabemos que más allá de cómo es el derecho internacional, el Estado tiene sus complejidades en el juego democrático. Entonces el Poder Ejecutivo no es que puede determinar cómo actúa la justicia directamente, ¿no? O qué hace o no hace, o aprueba o no aprueba el Legislativo. Entonces hay que hacer esto siguiendo las reglas del juego democrático, ¿no? Además, porque si no, lo que estás haciendo es impactando negativamente las instituciones, y eso también puede tener consecuencias en términos de derechos humanos. Y eso no es fácil de hacer, ¿no? Entonces, ahí es donde se necesita que la sociedad civil, las organizaciones de Bolivia y las internacionales, las instituciones de Naciones Unidas, del sistema interamericano, funcionen con la mayor fuerza posible para ir encauzando estos procesos, porque el Ejecutivo solo no es posible que lidere solo un proceso que depende del Poder Judicial, de cómo se organizan las fiscalías, de capacidades técnicas, depende del Legislativo, donde no necesariamente va a tener mayorías. Entonces, toda esa construcción de consensos y de reformas por ahí para que avancen las cosas en los distintos poderes exige un montón de trabajo de todos los sectores posibles y preocupados con los derechos humanos y con la no repetición de hechos como esos que vimos en Bolivia. Muchas gracias, compañera Camila. Y bueno, usted nos habla desde Argentina y también hubo mucha indignación allá después del golpe de Estado cuando hubo una delegación, una comitiva de Argentina en el tema de derechos humanos que ha venido para investigar los abusos que había en los conflictos postelectorales en Bolivia, y fueron hostigados, insultados, agredidos al entrar a Bolivia por parte de grupos de choque de la ultraderecha. También han sido amenazados por el ministro de gobierno en ese tiempo, Arturo Murillo. ¿Cómo ha sido, cómo se ha visto esa situación en Argentina? Me parece que había mucha indignación por esos abusos contra el pueblo argentino también, que ha venido a Bolivia en ese momento. Sí, yo creo que en general en Argentina la indignación tiene que ver con la historia del país y con que acá hubo un debate profundo de muchos años sobre el autoritarismo, la dictadura, ¿no? Determinados discursos del odio. Bueno, y entonces creo que acá, cuando se miraba lo que estaba pasando en Bolivia, a la gente le quedaba bastante claro el sentido de eso. Inclusive esas dinámicas que menciona Soli de grupos en la sociedad, ¿no? A veces no es el Estado el que comete las violaciones o las agresiones, sino son grupos de particulares con connivencia muchas veces o omisión de las fuerzas de seguridad. Y creo que eso acá se notició mucho, sobre todo, claro, en este momento del viaje de la misión argentina,
y generó bastante indignación y preocupación también por el pueblo boliviano, ¿no? Porque si eso pasa con una comitiva internacional, con legisladores, ¿no? Imagínate lo que sucede con los movimientos sociales que están ahí con menos visibilidad por ahí, ¿no? Así que sí. Muchas gracias. Y también, ¿qué es la experiencia que has visto tal vez en otros países intentando de conseguir justicias? Por ejemplo, en Argentina o en Brasil, hubo hace muchos años intentos para, bueno, conseguir justicia para lo que eran los abusos de la época de las dictaduras militares. Y algunos casos se ha logrado, algunos casos no. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Me parece que ha sido algo muy, muy difícil. Sí, ha sido difícil, como decía antes, como avances y retrocesos. Acá en Argentina, ya en los 80 hubo un juicio a las juntas militares, ¿no? Que eran las más altas autoridades en la dictadura, y se iniciaron algunos juicios por las violaciones concretas, ahí ya con imputados de más baja patente, las torturas, las desapariciones forzadas, las detenciones clandestinas en centros clandestinos de detención. Y en los 90 se adoptaron leyes de amnistía. Las leyes se llaman de obediencia debida y de punto final. Entonces, eso fue en la época de Alfonsín y de Menem. Y la idea que había en esa época es que había que, primero, una idea de que los oficiales de baja patente estaban actuando en obediencia debida a sus superiores y entonces no podían ser imputados por delitos que les habían ordenado, porque eran militares, ¿no? Y en la de punto final era un poco esa idea de que, bueno, ya está, hicimos el juicio a las juntas, pongamos un punto final acá porque la sociedad necesita reconciliarse para avanzar. Eso, por supuesto que unos años después, o sea, hubo una década de impunidad, le decimos acá, o años de impunidad, y después, a partir del gobierno de Néstor Kirchner, se reabrieron los juicios, ¿no? Y la idea es que la reconciliación no ayuda a la sociedad a avanzar, sino que al contrario, si no hay memoria y acceso a toda la sociedad a la verdad sobre lo ocurrido y justicia por esos delitos, ellos van a seguir repitiéndose, ¿no? Entonces no se trata de venganza, ¿no? Ahora que estamos en el poder nos vamos a vengar de estos o de odio o del castigo en sí. Se trata de justicia para que la sociedad adquiera una comprensión de que eso no puede suceder, ¿no? En una sociedad democrática, pacífica, justa con su pueblo. Entonces eso es lo que pasó en Argentina con distintos momentos políticos y una construcción de consenso a partir de 2003-2004 que permitió reabrir los juicios, pero además con un creciente apoyo de distintos sectores sociales y partidarios, ¿no? Eso no quedó restricto a una fuerza política, sino que se transformó en un consenso que incluso generó una declaración de todo el Congreso por unanimidad en algún momento, diciendo que la justicia por los crímenes de lesa humanidad era una política de Estado, no de gobierno, de Estado, ¿no? Eso también permitió reformar la justicia en el sentido de organizar algunas fiscalías específicas, especializadas en ese tipo de crímenes, ¿no? Y que permitió avanzar con las causas de una manera un poco más rápida y más ordenada, porque como decía Tomás, si pasa demasiado tiempo, cuanto más tiempo pase, menos pruebas vas a tener, y además ya directamente acá empieza a pasar la situación de que se nos mueren víctimas, testigos, y los imputados, ¿no? Entonces el tiempo que tenés para la justicia es el tiempo de vida de las personas también. Entonces cuanto más rápido, más cerca puedes llegar a la verdad, a una verdad colectiva compartida de qué es lo que pasó, ¿no? Y a la responsabilización individual e institucional de los hechos. Gracias, Camila. Yo sé que hemos hecho durante el golpe un trabajo entre varias organizaciones con compañeros en Ginebra, con Nadezhda Guevara,
con la organización de Red Universitario de Thomas sobre el tema de derechos humanos en la ONU. Y aquí tenemos una representación del alto comisionado en Bolivia, que está esperando la confirmación de su presencia. Ha jugado un papel importante. Bolivia ahora es parte del Consejo de Derechos Humanos. ¿Qué se debe ocurrir al nivel de la ONU en Ginebra por parte del gobierno boliviano, por los familiares y por parte de esta alianza de organizaciones internacionales de derechos humanos? Me parece importante seguir tratando de enviar información a Naciones Unidas, a las relatorías sobre el avance de las causas, sobre todo, ¿no? No tanto ya de los hechos, que esas denuncias ya están hechas, ya se hicieron, sino el avance de las causas en los casos de represión, persecución, torturas, tal vez cosas que no sé si se hizo, pero las detenciones arbitrarias, ¿no? Los procesos y detenciones sin pruebas por terrorismo, sedición. Sé que el gobierno sacó decretos y tiene toda la voluntad política de amnistiar a esas personas, pero la detención arbitraria también es una violación de derechos humanos. Entonces todos los responsables por estas acciones del Poder Judicial, de la policía, deberían ser procesados, imputados y responsabilizados por haber privado arbitrariamente y por razones políticas y de persecución de la libertad a personas, periodistas, miembros de movimientos sociales, campesinos, indígenas, ¿no? Esas causas no sé cómo andan, pero para obtener justicia se necesitaría más que amnistiar a esas personas y ponerlas en libertad. Se necesitaría responsabilizar a aquellos que violaron todas las normas del debido proceso, ¿no? De cómo tiene que funcionar la justicia para castigar a un sector político y social. Yo creo que esas denuncias hay que seguir haciéndolas a la ONU. Y sobre el gobierno boliviano, que es miembro del Consejo, yo creo, Katy, que hay muchas herramientas ahí de cooperación técnica, ¿no? Que no son ya de ir a denunciar al gobierno boliviano, sino de tratar de construir con lo que tiene la ONU en términos de los tratados, de las comprensiones que a lo largo de los años se construyeron sobre procesos de justicia, justicia transicional, memoria, verdad y justicia. El gobierno boliviano podría pedir asistencia técnica para llevar adelante ese proceso internacional, si es que le parece que le sirve, y demostrando esa voluntad, también posicionarse como un miembro del Consejo que tiene los derechos humanos como prioridad, ¿no? En su política exterior e interna, no posicionarse como una delegación o una misión, una representación internacional comprometida con los derechos humanos, como un integrante digno de este órgano que ahora integra, a pesar de que la candidatura había sido de Áñez, ¿no? Entonces es gracioso este giro que sucedió, pero creo que el gobierno actual puede aprovechar ese espacio para en su diplomacia, ¿no? En su postura internacional, afianzar su compromiso con los derechos humanos y aprovechar lo que esos mecanismos ofrecen también en términos de apoyo técnico. Gracias. ¿Y qué pasa con el tema de las Fuerzas Armadas y la policía como institución? Porque al momento de hacer justicia tenemos la misma institución que antes. Obviamente, bueno, en Bolivia por lo menos hemos tenido un cambio en los altos mandos, sacando la ala más autoritaria de esas instituciones, pero no es que existe un nuevo ejército, un ejército revolucionario, plurinacional. La estructura es la misma que el año pasado. Entonces, en tu experiencia, esas instituciones puede ser un obstáculo, el obstáculo más grande para conseguir justicia contra esas mismas instituciones. Sí, ese es el gran obstáculo, Oli, y no hay respuestas simples, creo, ¿no? El CELS
el CELS es una organización de 40 años, entonces empezamos como una organización de familiares de víctimas de la dictadura y nuestra agenda a lo largo de décadas se fue transformando justamente para abordar, por ejemplo, reformas más estructurales de las fuerzas policiales y de las fuerzas militares en Argentina, ¿no? Esa es la tarea de consolidación democrática, que cuando pasa algo como lo que pasó en Bolivia, la sociedad tiene que tomarse en serio y no se hace de un día para el otro, ¿no? Entonces, lo primero es justicia por las violaciones que sucedieron, pero además hay que trabajar en una idea de cuál es la fuerza de seguridad que queremos, ¿no? Y entender, no desde la lógica personal del policía o del militar personalmente que estaba ahí, sino entender cómo funcionaron esas instituciones para que lo que pasó sea posible, y trabajar en reformarlas, ¿no? Eso implica formación y capacitación, pero también protocolos de actuación, qué protocolos tienen cuando van a ir a una protesta, qué armas les dan, ¿no? Qué formación tienen sobre el uso de la fuerza, sobre la proporcionalidad de la fuerza en una detención, sobre cuándo detener o no detener, sobre si pueden obedecer un orden que es inconstitucional, ¿no? Que es violatorio de derechos. Bueno, todo eso es una discusión importante que la sociedad boliviana tiene que empezar a darse con urgencia, porque es un trabajo, ese tipo de reformas de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas militares, son trabajos de décadas, ¿no? ¿Qué competencias queremos darle a nuestras fuerzas armadas, ¿no? O qué límites, sobre todo, para lidiar con la ciudadanía tienen que tener. Bueno, eso todos fueron discusiones que la sociedad argentina se dio y se sigue dando hasta el día de hoy, para ir avanzando hacia fuerzas comprometidas con la democracia y los derechos humanos. Muchas gracias. Estamos también con nuestra compañera Catherine. Tal vez una pregunta más para nuestra invitada Camila Maya, que nos habla desde el país de Argentina. Gracias, Camila. Yo creo que tu punto y la pregunta de Oliver es clave sobre las instituciones de fuerzas del orden. Hemos visto en muchos casos que sí tienen la información de lo que no se debe hacer, pero tienen la orden de hacer lo opuesto. Y hemos visto que dentro del proceso las fuerzas policiales, bajo orden del Ministerio de Gobierno, han brindado informes al GIE, por ejemplo, al grupo de expertos, pero las Fuerzas Armadas ni un papel. Y eso es algo que vamos a hablar en el segundo segmento con la compañera Ruth Llanos, de ese costumbre permanente de las Fuerzas Armadas de esconder información. En el caso de la Argentina, esa falta de transparencia o la falta de presión para hacerlo, ¿qué daños ha hecho o cómo ha impedido la búsqueda de justicia en el país de ustedes? Yo creo que la primera necesidad es entender que las Fuerzas Armadas tienen que estar sometidas al poder civil, ¿no? Unas Fuerzas Armadas democráticas deben responder al poder electo por la sociedad civil. Entonces, una de las cosas que, bueno, es simbólica, pero también institucionalmente importante, es tener un ministro de Defensa Civil, y que las Fuerzas Armadas respondan a esa persona designada, como todo el gabinete, por el presidente electo, ¿no? Eso fue algo que en Argentina se hizo, en Brasil se hizo, etc. Después está el poder práctico que se le da a las Fuerzas Armadas. Ahí hay que revisar la Constitución, cómo está armada en ese sentido, ¿no? Muchas de nuestras constituciones todavía realmente le dan a las Fuerzas Armadas competencias que no son del todo democráticas y capacidades en términos de secreto, ¿no? De decidir qué información se comparte y qué información no se comparte, ¿no? Esa cultura es muy difícil de desarmar. Entonces, las vías son tanto institucionales como políticas, pero reitero, es fundamental que haya un consenso social
más allá de un partido u otro, un consenso social en todas las fuerzas políticas, que el Congreso lo tenga claro sobre el rol de las Fuerzas Armadas y sus límites, ¿no? Sobre todo los límites de ese poder. Pero no es una discusión sencilla, ¿no? En general, ese poder tiende a perpetuarse y los líderes de cada gestión tienden a, para garantizar su gobernabilidad, impedir inestabilidades, tienden a hacer concesiones a los comandantes y a las Fuerzas Armadas y a no presionar mucho porque estamos en una región de golpes, una región donde la democracia todavía es muy joven. Entonces lo que vemos en muchos países es eso, combinado con una idea de amenazas a la seguridad por tráfico de drogas, ¿no? Por delincuencia organizada, que le va dando más atribuciones a las Fuerzas Armadas. Entonces es muy complejo el tema de la militarización y del poder de las Fuerzas Armadas en la vida política. Y son problemas de décadas, digamos, pero el primer paso es que la sociedad lo discuta y que la sociedad decida qué Fuerzas Armadas quiere tener, ¿no? O cuánto poder quiere que tengan esas fuerzas en sus países. Perfecto, muchas gracias. Estamos hablando con su compañera Camila Maya de la organización CELS de Argentina, referente en el trabajo de lo que es los derechos humanos. Muchas gracias, Camila, por estar con nosotros en la radio Causachun Coca. Bueno, ya es casi las 11 de la mañana, entonces vamos a estar entrando a una pequeña pausa publicitaria y al volver vamos a estar con dos invitados más de Bolivia y también un invitado especial, ex secretario ejecutivo de la CIDH. Pero bueno, muchas gracias, Camila. Tal vez un despido, un saludo para la gente acá en Bolivia. Gracias, Oli, Katy, un saludo para todos los oyentes. Es un placer estar acá en la radio Causachun Coca. Espero poder volver. Un abrazo a todos ustedes. Muchísimas gracias. Estamos presentando Contexto Internacional. Contexto Internacional. Programa de información y análisis de lo que pasa en el mundo. Está escuchando Radio Causachun Coca. Es compartir tu música. Es nuestro encuentro, es amistad. Es nuestra radio. Somos Causachun Coca. Compa Sabino, maitata si sangikala Kurasari. Largosani, praderas del satélite del norte Nisha Lugarman, Maejen Pichus Lotesta de Kisasangu, a $9,500 Camaya, al contado y al crédito, papeles al día, entrega inmediata, sola firma, y apoyanta servicios básicos, luz, yaku, hospital, mercado, yacha Iwasiima, Cantapi Ubitas Fakasan, Hatu, Universidad Politécnico Nisha, Enfrenditumpi, Asua Informasa Kanaigipa, Gajargo y Kai Numerosman. 753-19-910 o al 750-90-384. Runa Masis, Tatakuna Mamakuna, Televentas Star, Zoarician, Kai campaña gratuita, análisis con máquina cuántica. Llaqtamas es un gran promoción tanuaya Zoarispa Kashayo Kai máquina cuántica van detectarispa Kashayo Tukima ongoiniguita, por ahí gampata higadito y inflamas kasha, riñones, infección urinaria, reumatismo, artritis o por ahí pulmoncitos nigima mal kashanki, vesícula tiapusunki o manchacha karispata próstata tiapushan, entonces Tukima ongoikunas nigita no detectarispa por ahí umitaigipis nanasunki, mais umitaigipis tiapusunki. Atención, Ingrid Garzama. Estamos ubicados frente a la plaza principal, en plena esquina, calle Cochabamba, esquina Vilma Campuzano, al lado de la Federación Casasco. Atención, Entre Ríos. Estamos ubicados en plena esquina de la plaza principal, frente a la Radio Mamoré. Atención, Bulo Bulo. Estamos ubicados al lado de la parada de minibuses que van a Yapacaní. Mayores informes al celular 63 99 84 20 76 96 99 98. Confiamos en nuestros profesionales en salud. Contratamos médicos bolivianos porque valoramos su trabajo y su esfuerzo. La Ley de Emergencia Sanitaria da respuestas efectivas en defensa de la salud y la vida. Unidos contra el COVID, vamos a salir adelante. Ministerio de la Presidencia, Viceministerio de Comunicación. Si tenés una obra en mente,
Vamos a construir con cemento Camba. Máxima resistencia. Si tenés un gran proyecto, vamos a construir con cemento Camba. Máxima resistencia. Máxima resistencia con cemento Camba. Máxima resistencia, cemento Camba. Máxima resistencia con cemento Camba. Máxima resistencia, cemento Camba. Si vas a construir, hazlo con cemento Camba, el cemento de máxima resistencia. Los servicios de salud a tu alcance para enfrentar el COVID-19. Con el control de costos de los medicamentos, laboratorios y clínicas, evitaremos sobreprecios. La Ley de Emergencia Sanitaria protege tu salud y tu economía. Unidos contra el COVID, vamos a salir adelante. Ministerio de la Presidencia, Viceministerio de Comunicación. Kaikamachikunata, Subhinchan Tribunal Supremo Electoral, elecciones departamentales, regionales y municipales Pajima. Ñaupajkaj Kamachipi, Yachasun, Mana Anchek Iskinakunas Kanampaj, Yapakuspa Kanka, recintos electorales. Cheiraiku, Yachanaikipaj, Maipichus Botanaikita. Yo participo Nisca aplicación ta, órgano electoral manta. Iskaikaj Kamachipi, Yachachiwanchis, votación Kanka, Iskompagarin manta, Pisca Sukaya y Kama. Kinsakaj Kamachipi, Yachasun carnet de identidad manta. Yupainin Manjina, Ima Orastachu, Botananchekta, Sichus carnet equipata. Yupainin tukukun seromanta, tawa yupaikama, botanki pakarimanta, hasta chaupip unchaikama. Manchay, carnetikipata, yupainin tukukun, piskamanta, pusajkama, botanki chaupip unchaimanta, piska horas tardeyaikuikama. Tawa kajkamachipi, yachasun, sapa recinto niskakunampi, kankayanapajkuna, botajkunapaj. Piskakajkamachi, agliankanku. Jurados electorales tajina, chunka jisconio juntajkunata, pisca chunka kamaya, paikunaman jayuankanku, materiales de bioseguridad niskakunata. Suhta kajkamachipi, capacitaciones kanja, visitantakuipi, medidas de seguridad piscanantian. Chanta, kanja, clases virtuales, radio nerta, televisión nertapis. Materiales electorales ta, apaikachaspa kasun. Medidas de bioseguridad Nishakunata respetaspa. Democracia anchista, tukuininchis manta tanjarinchis. Órgano electoral plurinacional. Atención Bolivia, Caza y Pesca Cadir trae desde el Brasil al país, la afamada marca de lineadas más vendidas en Sudamérica, Grilón, de la línea Masafeso, ya está aquí. Adquiérelo en Caza y Pesca Cadir. Grilón, pedidos al por mayor y menor al 77 41 2204 o visítanos en Avenida Panamericana, casi frente al multicentro en Telcinaota, Trópico de Cochabamba. El Tribunal Supremo Electoral ha diseñado 7 medidas de bioseguridad para proteger tu salud y el voto en estas elecciones. 1. Habrá más recintos electorales para evitar las aglomeraciones. Verifica tu recinto entrando a la aplicación y Yo Participo del órgano electoral. 2. Ampliamos el horario de votación de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. 3. Se establecen horarios de votación según la terminación de tu cédula para evitar aglomeraciones. Si tu cédula termina entre el 0 y el 4, votas antes de las 12:30. Si termina entre 5 y 9, votas entre las 12:30 y las 5 p.m. 4. En cada recinto habrá guías electorales para orientar a los electores. 5. Se elegirá a los jurados solo entre personas de 18 y 50 años de edad. Recibirán material de bioseguridad. 6. La capacitación a jurados será en grupos reducidos con medidas de bioseguridad. El reforzamiento será de forma virtual, por radio y televisión. 7. El material electoral será manejado con las medidas de bioseguridad apropiadas. La democracia la hacemos todos. Órgano Electoral Plurinacional. Cambia tu chip, pásate a Tigo y prepárate para recibir una gran bienvenida con 3.200 megas en total, más WhatsApp ilimitado. Registra tu nueva línea que viene con 500 megas. Luego, realiza una recarga de 10 bolivianos o más y disfruta de 2.700 megas gratis, más WhatsApp ilimitado por 72 horas, más 10 bolivianos de crédito. Sí, te damos la bienvenida a Tigo con beneficios desde el primer momento. Tigo,
Promoción Hola, válida hasta el 20 de marzo del 2021. Actividad regulada y fiscalizada por la Autoridad del Juego. Empresa regulada y fiscalizada por la ATT. Para proteger tu salud y la de tu familia contra el COVID-19. Vacuna gratis y de aplicación voluntaria para todas y todos los bolivianos. La Ley de Emergencia Sanitaria. Protege tu salud y la de tu familia. Unidos contra el COVID. Vamos a salir adelante. Ministerio de la Presidencia. Viceministerio de Comunicación. Manaco se mueve por ti. Si tú no puedes venir a Manaco, Manaco viene hacia ti. Encontrémonos en nuestra gran feria del calzado en el Chapare, del 12 al 14 de febrero en la plaza principal de Chimoré, del 15 al 17 de febrero en la plaza principal de Chinaota y del 18 al 21 de febrero en la plaza principal de Virgansama. Ven por los mejores calzados escolares, de trabajo, bonitas ballerinas y sandalias a los mejores precios. No te lo pierdas. Manaco, calza perfecto con tu día. Bankuwasi fiq, kawan kuskallapuni. Chayrayku, kunampi astawan ñawpaqmanta nisqa. Kallpachayku, kawan kanaykipaq. Kuskamanta kayllaki pacha kawsaypi. Hap'iqayku llakinikita. Yachayku necesidades nikita. Chayrayku yanapasqayku. De programación, de financiamiento nisqawan ima. Qolqi mañakusqaykimanta. Botas allinkampaq kanampaq. Chaywantaq llank'aniki watijmanta wicharinanpaq. Tinkumuy, oficial de negocio nihnikiwan. Kuskamanta alternativa nisqata maskanapaq qampaq. Imaraykuchus kuskamanta kay desafío nisqata atipasun. Banco Fie, kanki. Kay entidad asfinisqawan watusqa. El órgano electoral ha saneado el padrón para las elecciones. Los fallecidos fueron depurados, quienes no votaron en los últimos procesos consecutivos inhabilitados y los nuevos votantes jóvenes incorporados. El padrón biométrico toma las 10 huellas digitales y registro biométrico facial de cada persona, imposible de suplantar o duplicar para garantizar un ciudadano, un registro, un voto. Para el 7 de marzo hay 7.131.075 votantes habilitados en Bolivia. 3.641.431 son mujeres y 3.489.644 varones. Se inhabilitó a 173.937 personas por no votar en las últimas 2 elecciones. La democracia la hacemos todos. Atención trópico de Cochabamba. Precresmir, tecnología en viguetas pretensadas. Tiene la oferta viguetas hasta acabar stock. Se presta máquinas como guinches, mezcladoras, vibradoras. Asistencia técnica para su construcción para tener un buen acabado. Precresmir, tecnología en viguetas pretensadas. Está ubicado en la zona Germán Bush, a pocos pasos de la estación de servicio Fátima, en la población de Chinaota. Comunícate con nuestros ejecutivos de ventas. Cochabamba al 63 13 11 52. Trópico al 74 96 53 22. Precresmir, tecnología en viguetas pretensadas. Ponle pausa a lo que estás haciendo y escucha este consejo que Tigo tiene para ti. Es el paquetigo 360 megas a 3 bolivianos por 24 horas. Te conviene, porque además activa todos tus megas acumulados para que no dejes de chatear, navegar, jugar y disfrutar al máximo con tu celular. Activa el nuevo paquetigo 360 megas a 3 bolivianos por 24 horas, marcando asterisco 222 numeral o por Tigo Shop. Aprovechalo para que tu crédito rinda más. Tigo. La tarifa por megabyte bajo demanda es de 0,15 bolivianos, con la promoción es de 0,0083 bolivianos. Promoción paquetigo 360 megas por 3 bolivianos, hasta el 24 de abril del 2021. Promoción activación de megas acumulados, hasta el 22 de marzo de 2021. Para más información llama al asterisco 611. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Está escuchando Radio Causachun Coca. Miles de años pasaron y seguimos pichando, haciendo parte de nuestra cultura y tradición. Somos Causachun Coca, la emisora de la coordinadora de las 6 federaciones del trópico. Estamos presentando Contexto Internacional, Contexto Internacional, programa de información y análisis de lo que pasa en el mundo.
Muy buenos días, es 11 de la mañana en todo el territorio nacional y estamos en la radio Causacho Coca en este programa, en esta edición especial de Contexto Internacional. Estamos hablando del tema de justicia luego de un gobierno dictatorial, autoritario, cómo se consigue y qué es la experiencia de otros países. Y estamos también con una compañera de acá de Bolivia que tiene mucha experiencia en lo que es la lucha por la justicia contra las injusticias. Ruth Llanos, de la Asociación de Familiares Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional. Bienvenida, Ruth Llanos, a la radio Causacho Coca. Quería preguntar si podemos hablar del año pasado, del gobierno de facto encabezado por Jeanine Áñez, cómo podemos ponerlo en el contexto de la época de las dictaduras militares en Bolivia, que hubo, bueno, no solo en este país, pero en varios países de América Latina durante el periodo del Plan Cóndor. ¿Podemos hablar del gobierno de Áñez en esos términos? Estimado Oliver, buenos días Katy, buenos días a la audiencia de la radio Causacho Coca. La Coca vive y seguirá viviendo. Es muy importante para la Asociación de Familiares participar esta mañana en este importante debate que centralmente tiene que ver con el tema de la memoria, la justicia y la lucha contra la impunidad. Y cuando un periodista argentino de Página 12 me entrevistó después de las dos masacres del año 2019, yo le dije que para los familiares que habíamos vivido las dictaduras durante 18 años, es decir, entre 1964 hasta 1982, lo que vivimos, los 361 días de este fatídico gobierno de la señora Áñez, nos llevaba nuevamente y dolorosamente a revivir lo que habíamos vivido en las dictaduras. Por eso es que nos parece importante que tenemos que retomar las lecciones aprendidas que tenemos como organizaciones de familiares, no solamente en Bolivia, sino en todo el continente. ASOFAN hace parte de varias redes latinoamericanas, porque lastimosamente el Plan Cóndor y sus ejecutores y sus autores materiales e intelectuales causaron desapariciones forzadas, asesinatos extrajudiciales, masacres, detenciones arbitrarias y un sinnúmero de violaciones a los derechos humanos. Y en 361 días tuvimos también la misma situación de una realmente vulneración sistemática grave de los derechos humanos en Bolivia, lo que nos llevó a plantear los elementos que unen a ese periodo nefasto, que varios lo propiciaron, que varios quieren olvidar, que varios nunca denunciaron, que varios organismos denominados entre comillas de derechos humanos nunca denunciaron ni fueron a visitar a las víctimas. Nos parece importante analizar el por qué se dio esa situación de impunidad en esos 361 días y el por qué debemos seguir organizándonos y trabajando con las organizaciones de víctimas para seguir luchando contra la impunidad. Porque no hacerlo, no denunciar,
todos los hechos que se produjeron y seguir permitiendo que los militares, la policía y los grupos paraestatales que actuaron en esos 361 días no sean investigados y no sean sancionados, es seguir repitiendo lo que sucedió en la dictadura de Barrientos, en la dictadura larga de Banzer y en la dictadura de García Meza. Entonces, en ese sentido, hay una serie de coincidencias que son importantes de analizar. Uno de ellos que se ha tocado ahora en la mañana es el de ocultar la información. Y eso lo han hecho los militares durante todas las dictaduras. Y no podemos permitir, las organizaciones de familiares, de víctimas y de derechos humanos, no podemos permitir que ello siga sucediendo. En Bolivia se dieron 2 momentos para intentar develar lo que pasó. La primera comisión de búsqueda de ciudadanos desaparecidos, que es la primera comisión de la verdad de toda América Latina, que la organizó el doctor Siles en 1982, empezó a tratar de investigar esa situación. Y hay muchos elementos. Cuando yo reviso, por ejemplo, una publicación que tiene Asofan que se llama Acusación a la dictadura del narcotráfico, en esa publicación se ve todos los niveles y el organigrama que se preparó y se implementó en la dictadura de García Meza, con todo el comando de operaciones conjuntas, pero al mismo tiempo su relación con grupos paramilitares y parapoliciales. Y tuvimos hace un año, lastimosamente también, el mismo nivel de accionar de un comando conjunto de operaciones dando instrucciones y trabajando de la mano de grupos paraestatales que no pueden quedar impunes y que deben ser sancionados. El otro tema, el de ocultar la información, ha sido, como decía, una constante en todo el continente y también en Bolivia. Hemos hecho, como Asofan, pero numerosas gestiones para que haya una desclasificación de los archivos militares. Y creo que es una lucha que también la planteamos de manera, pero muy fuerte, cuando estuvimos 5 años buscando que se organizara la Comisión de la Verdad y que terminó su trabajo en medio de también de la crisis y de la situación que vivimos el 2019 y cuyo informe aún no conocemos. Esperamos que los 11 tomos que ha producido esta segunda Comisión de la Verdad, que lastimosamente también termina de manera abrupta su accionar como la del año 82, nos entregue esa información, pero además que se cumpla, y aquí quiero señalar de que existe jurisprudencia para que los militares entreguen esa información. Después de tanto insistir en que el derecho a la información y el derecho a la desclasificación de esos documentos militares son parte del derecho a la verdad de todas las organizaciones de familiares como de las víctimas, hay un antecedente cuando en el 2017 la Corte Suprema ordenó la desclasificación de documentos del periodo de García Meza. No se cumplió, pero existe un antecedente. Entonces, en ese sentido, además de la parte internacional, existen antecedentes que deben obligar a que los militares no puedan guardar esa información porque no hubo ningún enfrentamiento internacional que, como ellos tratan de ocultar, indiquen de que se deba ocultar esa información. Entonces, otro elemento que ya lo señalé también, que ha sido muy importante en este periodo que estamos ahora tratando de analizar, es el accionar de los grupos paraestatales. Situación que se produjo en los años 70 y en los 80,
y también se produjo el 2019. Situación que el Estado boliviano debe investigar porque hay los nombres, porque hay acciones que muestran cómo trabajaron estos grupos paraestatales en Santa Cruz y en Cochabamba. Tienen nombres, han incluso recibido reconocimiento por el gobierno de la señora Áñez. Hay placas que se han puesto en algunos lugares por ese accionar irregular, inconstitucional y violatorio de los derechos humanos. Muchas gracias, compañera Ruth. Adelante, yo creo Catherine. que es sumamente importante para la gente joven que entiendan que estos movimientos de gobiernos autoritarios y antidemocráticos y de dictadura son cíclicas y que son grupos que vuelven a surgir. Sería muy importante si pudiera explicarnos un poco más de estas dinámicas y la repetición. Y yo estoy pensando, por ejemplo, en el tema de las fuerzas paramilitares, donde, por ejemplo, aquí en la Resistencia Juvenil Cochala, los motoqueros, los cascos blancos, en la zona sur de La Paz, la Unión Juvenil Cruceñista, que además tiene unos raíces arraigadas con el fascismo europeo, que es sumamente preocupante. Y además quisiera que nos hable un poco del papel de la prensa tradicional, porque obviamente los compañeros de Causachuncoca y los oyentes de las 6 federaciones saben cómo han intentado silenciar las radios comunitarias. Pero ¿cómo es el manejo en un gobierno de dictadura de la prensa? ¿Cómo han callado? Por ejemplo, tenemos compañeros compañeros periodistas que han sido entregados a las fuerzas de seguridad por otros periodistas para que sean torturados. O sea, ¿qué nivel y qué responsabilidad conlleva la prensa por esta época y este golpe tan violento? Gracias, Katy. Voy a tratar de responder la primera parte de tu pregunta. El tema de los grupos paraestatales. Cuando se dio la visita de Paulo Abreu el 2019, y luego cuando también se presentó la misión del alto comisionado, como ASOFAM presentamos ya pruebas de lo que en las redes, en los medios, se estaban planteando como acciones de estos grupos paraestatales. Porque nuestra preocupación inmediata fue esa relación que hicimos con el pasado. La utilización de grupos paraestatales en Bolivia tiene orígenes externos, foráneos. Es así que tenemos que un poco ir hacia atrás en el tiempo. Después de la Segunda Guerra Mundial, nazis, fascistas y ustachas se refugiaron en Bolivia, particularmente en la ciudad de Santa Cruz. Y aunque no estuvieron solamente en Santa Cruz, sino también había grupos en Cochabamba y en otras partes del país, es necesario señalar quiénes eran los ustachas, porque de eso también poco se habla, menos la prensa. Los ustachas eran grupos ultraderechistas, fascistas, croatas y aliados de los fascistas italianos, nazis. Estos grupos ustachas actuaron durante la ocupación de la ex Yugoslavia. Fueron culpables del exterminio, y esto es terrible, de aproximadamente 250.000 a 700.000 serbios, judíos, gitanos y opositores, en particular comunistas. Incluso los mismos nazis, de acuerdo a algunas investigaciones, se sintieron sorprendidos por el grado de violencia y de sadismo de los ustachas.
Y parte de los descendientes de estos ustachas actuaron el 2019. Y eso se tiene que investigar. Durante la segunda y después de la Segunda Guerra Mundial, estos personajes se vinieron a Bolivia, como señalaba anteriormente, y fueron reciclados, no solamente en Bolivia, sino en todo el continente, tanto por el Plan Cóndor, como también por potencias extranjeras, la CIA, entre ellas. Y por eso en el golpe de García Meza participó la AAA de la Argentina, oficiales argentinos torturaron y desaparecieron a bolivianos, así como la Operación Gladio de la OTAN. Entonces, durante las dictaduras militares, estas fuerzas extranjeras, en complicidad con los regímenes dictatoriales, realizaron una serie de operaciones en Bolivia y realizaron una serie de acciones de lo que ahora se denomina de falsa bandera. Antes de la caída antes del golpe de García Meza, hubo una serie de atentados porque estos grupos buscan inestabilidad, inseguridad, zozobra y tensión. Y lo mismo ocurrió con el accionar de los grupos de la Unión Cívica Cruceñista en Santa Cruz y de la Resistencia Juvenil Cochala. Tuvieron armamento policial y militar, tuvieron formación militar y policial y tuvieron impunidad total en su accionar. Y eso se tiene que investigar, porque no podemos permitir nuevamente que estos grupos hayan cometido tantas violaciones y que hayan sido premiados o hayan salido, como lo han hecho, fuera del país para evitar ser sancionados. Entonces, ellos crearon en estos 361 días y previamente un estado de tensión y de zozobra, que es parte de su estrategia. Creo que es importante que las organizaciones, porque esto va más allá de lo que va a poder hacer una investigación precisa sobre las masacres, porque tiene que ver con el contexto internacional, se necesita ver todo lo que venía detrás de lo que era el actuar de estos grupos, tratando de tener al enemigo interno que eran en este caso los movimientos sociales. En nuestras épocas el enemigo interno era el rojo, el guerrillero, era el comunista. En el 2019 el enemigo interno eran los movimientos sociales, los indígenas, la huipala, todos estos elementos que configuraron una situación que debe, como señalo, investigarse para poder realmente evitar la repetición en el futuro de estos hechos. No podemos, a 40 años de haber recuperado la democracia, seguir manteniendo la impunidad de los autores de esa situación. En cuanto a la prensa, también como en el pasado, ¿no? Se dio también una persecución a los periodistas, se desmantelaron radios, igual que hace 40 años se desmanteló o se asesinó al padre Luis Espinal, el representante más importante que teníamos en lo que era la defensa de los derechos humanos, la defensa de la independencia y la autonomía del país, que fue asesinado. Porque si no lo hacemos, porque si esa prensa que defiende a los pobres y la injusticia es perseguida, es asesinada, si no defendemos ese derecho
a la libertad de expresión, si no denunciamos a la prensa vendida que siempre existen en todos los regímenes, lo que tenemos es que después pasa el tiempo y que los villanos se convierten en héroes y que los que cometieron delitos siguen paseándose con impunidad por las calles. ¿Por qué? Además, señalo el caso del padre Luis Espinal. Este caso, como Azofán y también con los jesuitas, iniciamos en 1980 cuando se lo asesinó cruelmente un juicio que tiene más de 40 años también de no avanzar. Pero hace 3 años el abogado de García Mesa pidió la exhumación de los restos del padre Espinal, indicando de que dudaban de que esos restos estén en el cementerio, lugar donde está enterrado nuestro querido Lucho Pueblo, y que estuvo y no faltó un fiscal, el fiscal Quenta, quien autorizó esta exhumación. Y la prensa, sin hacer ninguna investigación, permitió de que se pudiese dar ese nuevo error jurídico. Gracias a todo el material que teníamos nosotros en Azofán, se pudo parar un accionar que después de 40 años quería seguir manteniendo en impune, y sigue manteniendo porque no hay hasta ahora los responsables que cometieron ese crimen que estén sancionados y cumpliendo una sanción en la cárcel. Entonces, en cuanto a los medios, además se complica por un tema que no existía en nuestras épocas, las redes sociales. Y tanto Azofán como las organizaciones de derechos humanos nos preocupa enormemente y estamos trabajando muchísimo para ver cómo enfrentamos una nueva situación. Y es el discurso del odio y del negacionismo que está trabajando en todo el continente para negar todos los hechos del pasado, para reivindicar a los que cometieron crímenes de lesa humanidad y para seguir manteniendo la impunidad. Y eso las organizaciones de familiares y de víctimas no lo podemos permitir. Muchas gracias, compañera Ruth. Pero, ¿cómo la ves la situación aquí en adelante, la posibilidad de conseguir justicia, teniendo en cuenta todos los problemas que Bolivia ha tenido en consiguiendo justicia para el pasado, que hasta ahora no se ha conseguido una justicia que satisface al pueblo? Entonces, me parece que conseguir justicia para las masacres de Sencate y Sacaba va a tardar muchísimo más. ¿Cómo lo ves la situación? Realmente, como decía al inicio, tenemos que aprender de los errores que hemos cometido. Todos. El Estado, en todos sus niveles, tiene que aprender de esos errores. También las organizaciones. Hay un tema central para lograr memoria. Y yo considero que las organizaciones familiares de Sacaba tienen, como nosotros en nuestro momento y hasta ahora, la terca decisión para lograr justicia. Tenemos que ser tercos, machacones para exigir justicia al Estado. No podemos permitir, como ha sido en el caso de García Mesa, que el tiempo sea el que nos venza. He estado, por ejemplo, esta semana en una reunión con organizaciones de derechos humanos y de víctimas de Chile, junto con el equipo de antropología forense de la Argentina.
y donde tenemos el mismo miedo y temor de que está pasando el tiempo, nos estamos muriendo, las abuelas están muriendo, las madres están muriendo y no encontramos justicia, pese a esta terca decisión que tenemos para buscar. Y ahí hay un elemento central que señalamos, y es la voluntad política. Por ejemplo, en la Argentina, ¿no? Estuvimos viendo cómo el Estado está tratando con el equipo de antropología forense de hacer el uso de nuevas tecnologías para encontrar restos de personas, y está buscando con esas tecnologías los supuestos lugares donde se enterraron a los desaparecidos. Entonces, una terquedad para la justicia y una voluntad política son importantes para lograr justicia. Luego también es importante tener claridad en los objetivos. Tenemos nosotros la experiencia del juicio a García Meza, y yo hago también mucho paralelismo con lo que hicimos en este juicio. La recuperación de la democracia se dio en 1982, y después, al año siguiente, se presentó el juicio de responsabilidades en el Parlamento. El debate duró hasta 1984, y recién el 86, después de que no avanzó el juicio en el Parlamento, se fue a la Corte Suprema y se inició este famoso juicio. Tuvimos 7 años, y esto no lo podemos ahora de nuevo vivir. 7 años de chicana de los abogados de Arce Gómez y de García Meza. 7 años después que se inició este juicio hasta lograr la sentencia en 1993. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que no tengamos un juicio largo, que no avance? ¿Qué podemos hacer para que la chicana judicial no se entrometa e interfiera? ¿Por qué? En este juicio, por ejemplo, que se llevó a cabo en Sucre, porque siempre primero se tiene que empezar a buscar la justicia en el propio país antes de pensar en la parte internacional. Por ejemplo, en la parte de testigos, simplemente les señalo que García Meza presentó 730 testigos comprados, falsos. Nosotros, que éramos la parte civil acusatoria, teníamos 170 testigos que declararían sobre la situación de los 8 delitos por los que se llevó a cabo este juicio. Hubiésemos necesitado 41 años para poder escuchar a todos los testigos. Ese es el otro tema que hay que enfrentar, y es que tenemos una justicia chicanera, una justicia que no marcha, una justicia que sirve al más rico, una justicia que compra testigos, y eso no ha cambiado. Para enfrentar esto o lo que vendrá después de las investigaciones y el juicio, tiene que haber un cambio en la justicia y una voluntad política real para cambiarla. Si no, de otra forma, les digo, es estar bregando todos los días sin recursos, porque además un juicio en la Corte Suprema hay que realizarse en Sucre, se dan cada 15 días, así era en nuestra época en ese juicio, y faltaba uno de los acusados y se suspendía la audiencia. Por lo tanto, creo que el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo y el Legislativo tienen que darnos respuestas rápidas
Y tiene que haber realmente una decisión política firme para evitar la impunidad. De otra forma, ¿no? Nosotras, como generación, no podremos ver los resultados de este juicio, porque así están durando, igual en la Argentina, igual en Chile, que las víctimas están muriendo y no podemos tener justicia. Y eso no lo podemos permitir. No más impunidad. Ese debe ser el tema central para que los tres poderes del Estado respondan a esta nuestra terca decisión de pedir verdad, memoria y justicia. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Ruth Llanos, de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos acá en Bolivia. Y bueno, ahora estamos con un invitado muy especial, Paulo Abrao, ex secretario ejecutivo de la CIDH y que ha estado acá en Bolivia luego de las masacres del anterior gobierno que su institución ha calificado como masacres. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la radio Causacho Coca, Paulo Abrao. Y antes de ir al tema técnico de los derechos humanos, quería preguntar ¿cómo ha sido tu experiencia personal en Bolivia el año pasado? Usted estaba en Sacaba cuando la gente de esta región del trópico de Cochabamba estaban llorando por sus muertos. ¿Cómo lo has pasado esos días de llanto acá en Bolivia? Buenos días, para mí es un gran gusto estar acá con ustedes. Quiero agradecer la invitación y reiterarles todo mi compromiso con la situación de los derechos humanos en Bolivia. Efectivamente, nosotros hemos coordinado la misión. Compañero Paulo, creo que su video no está activado o se encuentra algún... Hola. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. ¿Se podría activar el video tal vez? O... Déjame mirar, un momento. Sí, está bien, muchas gracias. Ahora sí. Perfecto, adelante, hermano Paulo Abrao. Muchas gracias. Listo. Bueno, esta visita que hemos realizado año pasado fue una visita que permitió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos identificar todo, a partir de un número de fuentes importantes, de testemunhos, de documentos que hemos revisado, de visitas que hemos realizado a distintas regiones del país, y que foi donde nosotros registramos y documentamos, identificamos el uso desproporcionado y excesivo de las fuerzas de seguridad en el país, y constatando la violación del derecho a la vida, el derecho a la protesta. También hemos identificado las posibles ejecuciones extrajudiciales a partir de elementos que hemos recogido en esas regiones donde pasaron las dos masacres. Identificamos la situación de las personas heridas, visitamos hospitales, visitamos los centros, las cárceles donde las personas estaban detenidas, verificamos que estas detenciones eran detenciones arbitrárias. E mais allá que isso, também foi particularmente muito grave que hemos identificado as denúncias de uso de torturas, de malos tratos, de abusos em contra das pessoas detenidas e outras pessoas que haviam sido reprimidas em las calles porque estavam protestando em relação a lo que estava passando no país. Em seguida, a comissão também verificou que muitas investigações penais ou processos judiciais que se abriram em seguida em contra as pessoas manifestantes ou aqueles que não estavam favoráveis à situação política do país, ao manejo da situação política do país, estas investigações penais foram abertas com explícita motivação política. E isso generou e disparou no país todo um processo de intento de criminalização e persecução
a los opositores al gobierno de facto que había se instalado por medio de años. E também foi de particular preocupação que durante estes momentos críticos de crise política e institucional, de violação à democracia do país, se utilizou e se difundiu conjunto de discursos de ódio de parte de los funcionários estatais que assumiram o governo, incitando a violência e contra as populações indígenas, tentando estigmatizar a todas as pessoas que haviam participado de las manifestações em contra as transições democráticas que o país vivia. E bem, dezenas de funcionários públicos renunciaram nesse instante. Nós fomos também documentando estas situações a partir de manejos de pressão social de gente mobilizada, não apenas por pressão da polícia, que assumiu a partir desse momento uma posição de repressão muito intensa, pero nos preocupou, identificamos e registramos e documentamos também a ação dos grupos civis armados, não? Aqueles grupos motorizados que estavam atacando, intimidando as pessoas nas calles, a sociedade, não? E muitas vezes algumas delas com ação que generava também lesão à integridade física das pessoas, à integridade personal, mais allá do controle das calles e do intento de restringir a livre circulação das pessoas. Assim que essa missão foi uma missão que denunciou internacionalmente estes actos racistas, discriminatórios, a retenção, a humilhação por motivos raciais que contra as mulheres de pollera, contra os direitos indígenas que foram afetados incluso por la quema e la ofensa a la Huipala, a situação contra conjunto de periodistas que também eram agredidos, meios de comunicação atacados. Então, foi uma situação particularmente muito dura de constatar-se, de identificar-se, de verificar-se. O encontro com os familiares em Sacaba e em Sencata foi algo muito sensível, nesse sentido de que encontrar, passado pouco mais de uma semana da massacre, encontrar os familiares e em situação de dolor, não era uma situação fácil de manejar. Encontrar as vítimas dentro dos hospitais com graves lesões, sem perspectiva, sem ter garantias de que seu direito à saúde realmente seria preservado, de que teriam condições de manter-se em atenção nos hospitais, não foi algo sencillo de administrar-se, foi de uma alta carga emocional, mas também aí identificamos que havia um espírito de resistência muito forte por parte da comunidade local, de mobilizar-se em favor da búsqueda de justiça, de verdade e de reparação para todas as vítimas. A Comissão Interamericana concluiu por la existência de 2 massacres, com sérios indícios de execução extrajudicial, e essas conclusões se han generado a partir de numerosos testemunhos recebidos, de imagens que foram capturadas, de conjunto de outras informações que nós recabamos como indícios imagens de uso de gases lacrimógenos de maneira indiscriminada, de também materiais que nós hemos recebido durante esta visita. E bem, pensando desde o direito internacional, a gravidade deste operativo, que foi um operativo realizado em articulação da polícia com as Forças Armadas e com apoio destes grupos parapoliciais, esses grupos motorizados, coordenados com eles, protegidos por aquele fatídico decreto 4078,
era una violación explícita a todos los estándares internacionales de derechos humanos, ¿no? Razón por la cual la Comisión, a partir de su compromiso con las víctimas y tomando en cuenta a las víctimas, nombró estas situaciones como masacres. Muchas gracias, compañero Paulo Muchas Abrao. gracias. Adelante, Catherine. Gracias, Oli. Muchas gracias, hermano Paulo. Un gusto verlo de nuevo. Yo creo que esas precisiones y el trabajo de la comisión en ese entonces fue tan importante en una época donde hubo un esfuerzo de invisibilización de las graves violaciones, de cubrir el papel del Estado, y hemos percibido eso hasta ahora, que en las redes sociales las imágenes, las declaraciones, las pruebas son borradas. Yo quisiera que explique su análisis sobre varias cosas más. Uno, y una de las cosas que ya tocó, que nos preocupa de sobremanera, es el papel de la Fiscalía en las investigaciones y en los cargos falsos, tanto como la falta de documentación forense, o sea, la tardanza en las autopsias, en la reconstrucción de los hechos, la desaparición de balas como pruebas, la negación del uso de la fuerza letal, que sigue siendo problemático y sigue haciendo eco los representantes del Estado y lo que hicieron en su momento el gobierno de Trump, tanto como un padrón de amedrentamiento y ataques contra los contra los defensores de derechos humanos y líderes sociales. Como experto internacional de derechos humanos, ¿cómo fueron esas dinámicas en su criterio durante el gobierno de Áñez? Bueno, efectivamente, nosotros identificamos que dentro del país estaba instalando un ambiente de intimidación social que intentaba generar presiones no apenas sobre la sociedad civil organizada que pretendía denunciar este conjunto de violaciones a los derechos humanos, bien como a las propias instituciones estatales responsables, según la división de poderes de la propia Constitución boliviana, en promover investigaciones en respecto a estas masacres y a esta generalizada situación de violación a los derechos humanos que vivía el país. Durante la visita, conversamos con la Fiscalía, conversamos con los jefes también de los operativos policiales de las Fuerzas Armadas, con el comandante de la policía, y ahí durante estas entrevistas nos quedaba muy claro de que estaban sufriendo algún tipo de intimidación que les empujaba a no moverse para promover una debida identificación de los autores materiales e intelectuales de esas masacres. Y ese tipo de presión política funciona cuando exactamente se instala dentro de los estados una perspectiva de una abordaje autoritaria del uso del poder, ¿no? Cuando la gente empieza exactamente a dejar de defender incluso las propias reglas del Estado de Derecho y empieza a generar procesos de histeria política, estigmatizando la oposición, estigmatizando las personas que piensan contrariamente a la opinión del poder oficial. Estos procesos ahora son de alguna manera clásicos, o sea, la primera respuesta estatal cuando un organismo internacional de protección de los derechos humanos llega para denunciar una determinada situación es una respuesta de negación de los hechos. Y por miedo de que sean responsabilizados, por miedo de que sean identificados sus propias omisiones durante estos procesos. Pero estos procesos de justicia, ellos se construyen progresivamente, ¿no? Y en ese momento la gran tarea es exactamente identificar los autores materiales e intelectuales, porque
Cuando la primera reacción del gobierno fue exactamente negar estos hechos, decir que no hubo ninguna masacre, que no hubo uso de violencia en contra de las comunidades, de que las comunidades se auto-atacaron, intentar eximir la responsabilidad personal de las Fuerzas Armadas en ese proceso, esa primera reacción de negación, nosotros entonces, exactamente a partir de esta posición, nosotros entonces ofrecemos la creación del Grupo Internacional de Expertos Independientes, el GIEI, para que entonces, ya que ellos entendían que havia um conjunto da sociedade denunciando estas situações, havia a comissão que havia documentado, registrado e confirmado estas situações, e outro lado estavam as autoridades estatais falando de que estes hechos não haviam passado. Então, quizá pudiéramos constituir uma comissão internacional independente que pudiera fazer uma revisão de todos esses hechos e efetivamente promover uma investigação em um plano de colaboração com as autoridades nacionais. E o governo, a priori, então, lo aceitou, nós instalamos o GIEI, pero acto seguinte, eles começaram a generar um conjunto de obstáculos para a implementação do GIEI. Quizá porque creiam que seria algo apenas retórico e não entendiam bem o que significava essa responsabilidade de firmar um acordo para instalar um grupo de investigação internacional, pero efectivamente passamos aí alguns meses tentando instalar o GIEI e o governo de anos e suas autoridades de maneira permanente generando obstáculos de toda suerte para impedir a instalação do GIEI, ou quizá porque houve algum cambio de posição interna depois que firmaram o compromisso com a Comissão Interamericana. Pero, bueno, quando passam as eleições e em seguida assume o novo governo, efectivamente se envia mensagem de compromisso para a instalação do grupo, e eu tenho muito alta expectativa de que o GIEI poderá ter a oportunidade de avançar nestas investigações. Creio que também a própria postura de algumas instituições nacionais han cambiado no sentido de por lo menos retoricamente, e espero que na prática também, de oferecer colaboração com as investigações do GIEI, e este informe será muito importante para a história de Bolívia, não? Porque ao final se trata de generar hoje as principais garantias e fortalezas para evitar a repetição destes hechos no futuro, não? Para evitar a impunidade, porque nós sabemos que a impunidade de hoje genera as injustiças do futuro. Então, e mais que isso também, acercar-se ao Estado boliviano de los compromissos com o direito internacional e com a proteção internacional dos direitos humanos, lo que só vai generar, obviamente, uma contribuição muito positiva para o fortalecimento da própria democracia boliviana. Então, nesse momento, creio que todos nós deveríamos estar em uma posição de apoio ao funcionamento e às labores do GIEI para que eles possam avançar nessas investigações, e é dever de todas as autoridades colaborarem. É dever de todos eles, e nesse momento, se no passado recente sofriam algum tipo de pressão para não colaborar, ou sofriam algum tipo de pressão para omitir-se, que agora todavia há tempo para superar estas situações e expressar um compromisso real com as vítimas. Não se tratam de pessoas que estão esperando a oportunidade de volver a confiar nas instituições nacionais. De alguma maneira, o que está em jogo também é essa possibilidade de que as comunidades de Sacaba, de Sencata, as vítimas e os familiares possam volver a crer que as instituições do Estado estarão dirigidas efetivamente à proteção da gente e das pessoas, e não à proteção da impunidade de aqueles que foram responsáveis por estas graves violações aos direitos humanos que passaram no ano passado.
Muchísimas gracias. Estamos hablando con Paulo Abrao, quien ha sido ex secretario ejecutivo de la CIDH y que ha sido parte del reclamo por justicia acá en Bolivia por las graves violaciones a los derechos humanos que hemos sufrido el año pasado. Muchísimas gracias, hermano Paulo Abrao. Tal vez un último saludo, un despido para la gente acá en Bolivia que sigue buscando justicia y tal vez no pueden entender por qué hasta ahora no se ha logrado todo en ese ámbito. Adelante, compañero Paulo Abrao. Bueno, quiero dejarles un mensaje de que el caso de Bolivia, él asume una responsabilidad y una dimensión mucho más allá que de una dimensión nacional. Se trata de un caso que hoy debe ser objeto de atención de toda la comunidad internacional, porque nuestra región de nuestra América Latina ya ha pasado en varias oportunidades por situaciones de golpes, por situaciones dictatoriales, y nosotros como comunidad latinoamericana hemos creado un conjunto de fortalezas para responder a estas situaciones. En Bolivia es un ejemplo de este modelo más reciente de golpes que se instalan en la región, y la comunidad internacional tiene que luchar por una respuesta muy fuerte para que eso no contamine el restante de la región. Entonces, decirles a la comunidad que sigan adelante con su espíritu de lucha y resistencia, porque es fundamental que ustedes puedan lograr victoria en ese proceso de lucha contra la impunidad, porque eso servirá como ejemplo para la lucha de toda la sociedad civil de toda nuestra Latinoamérica. Perfecto, muchísimas gracias. Palabras de Paulo Abrao, ex secretario ejecutivo de la CIDH. Muchas gracias por estar con nosotros en la radio Causacho en Coca. Ya vamos concluyendo este programa en esta edición especial. Antes de ello, despedimos a nuestra compañera de trabajo, Catherine Ledebour, que siempre conduce este programa junto a nosotros. Muchas gracias, Catherine. Muchas gracias, hermano Oli. Gracias, Paulo. Y un saludo de solidaridad y muy calurosa por las integrantes de las 6 federaciones y las familias afectadas por las masacres de Guayani y Sencata. Un abrazo. Hasta este momento hemos presentado Contexto Internacional. Contexto Internacional. Programa de información y análisis de lo que pasa en el mundo. Contexto Internacional.